Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En este video voy a hablar acerca de los primeros antropólogos, es decir, los antropólogos evolucionistas de mediados del siglo XIX. Antes de esto, primero quiero señalar que, como mencioné en el video anterior, Immanuel Kant entiende a la ciencia no como un aglomerado de conocimientos, sino como un sistema, ¿no? Es decir, como una serie de conocimientos organizados en torno a un principio elemental. Ahora bien, el mismo Immanuel Kant, en un libro titulado Antropología, señala que la antropología, el estudio científico del ser humano, se entiende en dos sentidos, un sentido fisiológico y un sentido pragmático. La antropología en sentido fisiológico se encarga de estudiar al ser humano como un organismo biológico producto de la naturaleza. Y en sentido pragmático, la antropología se encarga de estudiar al ser humano como un ser racional, un ser pensante, un ser libre, un ser que se autodetermina y que cotidianamente se forja a sí mismo como Nuer, como Nahua, como Otomí, como parisino, madrileño o defeño, ¿no? Bueno, el nacimiento de la antropología, o al menos de la antropología moderna, se ubica a mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando un grupo de juristas se encargaron de reconstruir el proceso a través del cual se originaron y se desarrollaron instituciones sociales como la familia, el parentesco, el Estado, la religión, etc., ¿no? Pero bueno, durante el siglo XIX hubo varias perspectivas teóricas que se desarrollaron, pero hubo dos que influyeron muchísimo en el desarrollo de las primeras teorías antropológicas, a saber, el biologicismo y el materialismo histórico. Bueno, en el contexto del biologicismo, ¿no? Se llevó a cabo un reduccionismo del sentido pragmático de la antropología a su sentido fisiológico, y esto dio por resultado el origen de la doctrina del determinismo racial, ¿no? La doctrina del determinismo racial lo que sostiene es que los rasgos morales y las capacidades intelectuales del individuo están determinadas por sus rasgos fenotípicos, ¿no? Uno de los autores antropólogos de los llamados evolucionistas que desarrolló mucho esta doctrina del determinismo racial fue Edward B. Taylor, ¿no? Taylor, en su texto titulado Antropología, señala que la raza o una raza es una naturaleza heredada de generación en generación, ¿no? Y señala que las diferentes razas en las que se divide el género humano se fueron originando a lo largo de la historia, ¿no? Taylor señala que la primera raza humana en originarse fue la raza negra, ¿no? Y que la raza negra tiene una poca aptitud para el desarrollo cultural. Eso lo dice Taylor, no yo. Posteriormente, dice Taylor, se fueron originando otras razas, ¿no? Razas, vamos a llamarle morenas. Y finalmente la raza blanca es la última que se originó, ¿no? Y dice Taylor que la raza blanca es la más apta para la civilización, ¿no? Entonces, lo que señala Taylor es que la raza, esta naturaleza que se hereda de generación en generación, determina los rasgos fenotípicos del individuo, pero al mismo tiempo sus rasgos morales y sus capacidades intelectuales, ¿no? Y por otro lado, lo que señala es que las diferentes razas en las que se divide el género humano se fueron originando a lo largo de la historia, ¿no? Y que primero se originaron razas que no eran aptas para la cultura, ¿no? Y que las últimas razas en originarse, que en este caso es la blanca, según Taylor, es la más apta para la civilización. Bueno, eso es lo que señala Edward B. Taylor, ¿no? La otra perspectiva es el materialismo histórico. Ahora bien, el materialismo histórico, pues ustedes ya lo deben de saber, uno de sus principales teóricos pues es
Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx lo que señala es que una sociedad, le llama una formación social, se divide en dos estratos. Un estrato al que él llama estructura y un estrato al que llama superestructura, ¿no? La estructura se compone de las fuerzas, los medios y las relaciones de producción, mientras que la superestructura se compone del derecho, la moral, la religión. Ahora bien, lo que señala el materialismo histórico es que conforme se van desarrollando los elementos estructurales de una sociedad, se van desarrollando también los elementos superestructurales, ¿no? Por ejemplo, conforme se va desarrollando la tecnología, es decir, los medios de producción, se aumenta el uso eficiente de la fuerza de producción, se transforman las relaciones de producción y todas estas transformaciones estructurales producen cambios en la superestructura, ¿no? en la organización jurídica, moral, religiosa, ¿no? Bueno, bajo este contexto, ¿no?, del materialismo histórico y a veces combinado con la doctrina del determinismo racial, ¿no?, juristas, es decir, abogados como McLennan, Bachofen, Morgan, buscaron reconstruir el proceso histórico a través del cual se originaron y se transformaron las instituciones sociales como el parentesco, la religión, el derecho, el Estado, ¿no?, etc. Por ejemplo, McLennan, ¿no? McLennan lo que señala en un libro que se llama Matrimonio Primitivo, establece que en los orígenes, ¿no?, los seres humanos vivían en un estado de guerra constante, ¿no? Y que en ese estado de guerra constante, pues, dice McLennan, valía más la vida de un hombre que el de una mujer, ¿no? Porque pues, el hombre es el guerrero y en un estado de guerra constante lo que necesita son guerreros, ¿no? Entonces las sociedades pues privilegiaban el nacimiento de varones en lugar del nacimiento de mujeres, ¿no? De tal manera que, dice McLennan, estas sociedades empezaron a practicar vamos a decir, es el infanticidio femenino, ¿no? Es decir, a las niñas pues las eliminaban, las mataban, ¿no?, y favorecían el nacimiento y el desarrollo de niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos niños se iban a convertir en guerreros que iban a luchar pues en este estado de guerra constante. Ahora bien, lo que dice McLennan es lo siguiente, ¿no? Esta selección de género lo que produjo es de que la sociedad tuvieran muchos hombres y pocas mujeres, ¿no? Y los hombres pues necesitaban casarse con alguien. ¿Dónde iban a conseguir opción matrimonial? Entonces dice McLennan, pues había de dos, o las robaban o se casaban con sus propios parientes, ¿no? Es decir, no había prohibición del incesto, o robaban a las mujeres de otras sociedades, ¿no? Ahora bien, lo que dice McLennan es de que esta práctica de robar mujeres, pues lo que ocasionó con el paso del tiempo es que se empezaran a establecer alianzas políticas entre las diferentes sociedades que intercambiaban mujeres, ¿no? Por otro lado, Bachofen lo que señala es que en un principio las sociedades eran matriarcales, ¿no? Esta cuestión de que no se podía establecer con seguridad la paternidad, ¿no? Y por lo tanto la pertenencia de un individuo se establecía por línea materna, es decir, yo sé quién es mi madre, pero yo no sé quién es mi padre, ¿no? Entonces mi pertenencia a un grupo social, pues un grupo familiar, pues se establece con un criterio matrilineal, ¿no? Y entonces Bachofen lo que señala es que en estas sociedades matrilineales la religión era una religión también femenina, ¿no? Es decir, no había dioses, sino diosas. Pero dice Bachofen, ¿no?, que con el desarrollo de la tecnología surge la propiedad privada, ¿no?
y junto con la propiedad privada, la herencia, ¿no? Entonces había que heredar los bienes a alguien, ¿no? Entonces un hombre que heredaba su tierra y sus instrumentos se los tenía que heredar a alguien. ¿Y a quién se los iba a heredar? Dice Bachofen, pues a sus hijos, ¿no? Con eso Bachofen señala que las sociedades matrilineales y matriarcales se transformaron en sociedades patrilineales y patriarcales, ¿no? Y al transformarse, vamos a decir que la organización social de estos grupos, pues también se transformó la cosmovisión de estas sociedades, ¿no? Y de religiones femeninas se transformaron a religiones masculinas, ¿no? Es decir, lo que antiguamente eran diosas se transformaron en dioses, ¿no? Eso es lo que señala Bachofen, ¿no? Entonces, hay dos elementos en común entre McLennan y Bachofen, ¿no? Por un lado tienen un estado de naturaleza, una etapa humana que vive en un estado de naturaleza que para McLennan es un estado de guerra continua y que para Bachofen es un estado matrilineal y matriarcal, ¿no? Y que conforme se van desarrollando los medios de producción, surge la propiedad privada, surge la herencia, y entonces se tiene que establecer nuevos criterios de la pertenencia de un individuo a las sociedades, ¿no? Entonces se pasan de sociedades matrilineales y matriarcales a sociedades patrilineales y patriarcales, y de religiones femeninas a religiones masculinas. Obviamente todas estas reconstrucciones, como dice Radcliffe Brown, son reconstrucciones meramente hipotéticas, porque no hay evidencia empírica con la cual se pueda sustentar estas reconstrucciones históricas que hacen McLennan y Bachofen, ¿no? Pero bueno, lo que quisiera yo aquí subrayar es que esta perspectiva teórica que nosotros llamamos evolucionismo está desarrollada en estas dos perspectivas del siglo XIX, ¿no? Que es, por un lado, el biologicismo y por otro lado, el materialismo histórico. En el siguiente video voy a hablar un poco más a detalle del modelo que plantea Louis Henry Morgan.